en este día. Hoy vamos a ver otro hermoso devocional, el número 52, que nos pregunta, ¿le importa a Dios si hay violencia en mi hogar? ¿Ustedes creen que a Dios le importa si hay violencia en el hogar de nosotros? Bueno, pues hoy vamos a aprender si le importa a Dios si hay violencia en el hogar. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite en este día eh, aprender de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida y la salud que nos otorgas en este nuevo día. Ayúdanos a entender tu palabra en este hermoso devocional que hoy aprenderemos, que es el número 52 y el cual nos pregunta, ¿le importa a Dios si hay violencia en mi hogar? Hoy vamos a aprender de tu palabra cómo tú nos puedes ayudar y nos puedes confortar, nos puedes guiar para que podamos salir adelante. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, que podamos ser esa luz en aquellos lugares donde hay niños que en sus hogares hay violencia. Usa a la maestra, dale de tu sabiduría para que ella nos pueda explicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, niños, pues vamos a aprender este hermoso devocional que nos pregunta, ¿le, import ¿le importa a Dios si hay violencia en mi hogar? Vamos a aprender nuestro texto del día de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro 5:7. Lo hemos estado viendo en el devocional, en los devocionales anteriores, y vamos a aprenderlo nuevamente. Que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? Bueno, vamos a leer que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repetimos otra vez el texto que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Sobre el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién es el que nos cuida? Dios, Jesús, así es. Él es el que nos cuida. Qué hermoso texto, ¿verdad? Donde nos enseña la palabra de Dios, que si tenemos alguna preocupación, alguna ansiedad, que lo pongamos en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, nos dice nuestro devocional que nos habla de una historia de una niña llamada Elisa. Dice que su padre, el padre de Elisa, tomaba mucho. Hay muchos hogares donde papá toma y es muy violento. Dice que llegaba tomado a su casa y, y llegaba y le pegaba a la mamá de Elisa. Y en algunas ocasiones este papá borracho, dice que tomaba mucho, eh, en algunas ocasiones le pegaba también a la pequeña Elisa. Y nos narra aquí la historia. Dice que en algunas ocasiones le pegaba también a Elisa. Ella no quería que nadie supiera que su papá le golpeaba y ella vestía con blusas de mangas largas para cubrir sus moretones, porque a veces, o la mayoría de cuando recibimos un golpe por algún accidente o donde hay violencia en el hogar, quedan moretones en el cuerpo de las personas. Entonces, Elisa no quería que nadie supiera que su papá la lastimaba, por eso ella usaba blusas de manga larga, para que nadie viera lo que ella tenía marcado en sus brazos. Dice que Elisa pensó decirle a alguien lo que pasaba en su hogar,
pero ella tenía miedo, le tenía miedo a su papá porque su papá se ponía muy violento y se enojaba mucho. Y cuando se enojaba su papá, empezaba a pegarle, le pegaba a la mamá. No sabemos qué tan fuerte le pegaba a la mamá de Elisa, pero dice que luego dejaba moretones de los golpes que la pequeña recibía. Pero aquí dice en nuestro devocional que Elisa había creído en el Señor Jesús como su Salvador y empezó a entregarle sus problemas a Él. Así como nos dice en el texto, dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús. Entonces Elisa aprendió que ese problema que ella tenía con su papá, de cuando su papá llegaba tomado a casa y golpeaba a su mamá y a veces la golpeaba a ella, esa ansiedad que ella tenía, ese miedo, eso se lo dio a Dios. Quizás ella en la oración le decía, Señor Jesús, mira que mi papá es muy violento cuando toma. Por favor, toma el control para que él ya no nos pegue, ya no le pegue a mamá, ya no me pegue a mí, no me maltrate. Dice que ella confió en Jesús, en Dios, y empezó a depositar toda su fe en Él para que Dios le pudiera ayudar, porque dice que ella tenía mucho miedo de su papá cuando llegaba así tomado. Dice que Dios cuidaba de Elisa y Dios le dio valor a Elisa para que ella pudiera decirle a alguien de lo que estaba pasando en su casa. Dice que Elisa tuvo confianza en su maestra de la escuela y le contó todo lo que pasaba en su casa, de la violencia que había en su casa. Entonces dice que la maestra le dijo a Elisa que no se preocuparan, que ella no tenía la culpa de que su papá la lastimara y buscó ayuda para toda la familia. Dice que esta persona, esta maestra, no sabemos si también conocía de Dios, pero dice que buscó ayuda para la familia de Elisa, para que ellas recibieran ayuda del papá, que hablaran con el papá, que hablaran con la mamá. Y Dios usó a esta pequeña, la cual confió en él, y también esta pequeña tuvo el valor de decir a otra persona, a un adulto, de lo que ella sufría en su casa. Dice, nuestro devocional también nos dice, si tú vives en una familia como la de Elisa, no sabemos. Hay algunas familias que, aunque los niños van a la iglesia a recibir la palabra de Dios, sus papás no conocen de Jesús, no han aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, probablemente haya esta violencia en casa. Por eso dice, nos pregunta aquí, si tú vives en una familia como la de Elisa, puede ser que pienses que nadie se interesa por ti, pero Dios se interesa por ti. A Él le interesas. Dice, ¿recuerdas lo que aprendiste de la historia de José? ¿Se acuerdan en el devocional 33 lo que nos enseñó? Lo que pasó José. Sí, lo vendieron sus hermanos. ¿Cómo lo maltrataron sus hermanos? Todo lo que sufrió José fue quitado de su papá. Vivió en una tierra extraña llamada Egipto y después fue a la cárcel sin que él hubiese cometido algún delito. Él estuvo en la cárcel, pero Dios lo estaba preparando para algo mucho mejor. Así que quizás estén pasando por una situación parecida como la de Elisa, pero Dios puede cambiar ese panorama y ustedes pueden ser muy felices. Deben de confiar en Dios, de creer en Dios, en que Dios les puede ayudar. Aunque alguien te haga cosas malas, Dios lo puede cambiar para bien. Podemos leer en Romanos 8:28. Tú quieres que le entregues tus problemas. Él puede darte valor para contarle
a un adulto lo que te está pasando. Si vives en esta clase de hogar, no trates de mantenerlo en secreto. Díselo a alguien y permite que esa persona te ayude. Si ustedes están pasando por una situación así como la de Lisa, no tengan miedo en contársela a su maestra, ya sea de la escuela secular a donde van o en la iglesia, si están asistiendo a la iglesia. Contarle a sus maestros de Ecuadores, los que van los sábados, o misioneritas, las niñas que van a misioneritas también. Si tienen un problema parecido como el de Lisa, pueden contarle a sus maestras que les ayuden en oración y Dios será quien cambiará este panorama feo de tristeza en un panorama hermoso donde puedan ser felices ustedes, donde sus papás puedan aceptar a Jesús como su Salvador y ya no sean así, cambien su manera de pensar, ya no tomen, que ese dinero sea para comprar alimentos, para comprar ropa. Bueno, hoy nuestra tarea va a ser lo que puedes hacer si alguien en tu hogar te está lastimando. Bueno, niños, espero que hayamos podido entender y comprender que Dios es el que nos puede ayudar en todo. Él es el único. Jesús vino a este mundo por ti y por mí, para salvarnos, para ayudarnos. No tengamos miedo, al contrario, creamos más en Él, busquémosle más. Cuando tengamos alguna necesidad, algún problema, digámosle a Dios, digámosle a Jesús lo que nos está pasando para que nos pueda ayudar. Vamos a darle gracias a Dios por este devocional. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Bueno, cerramos nuestros ojitos y damos gracias a Dios por este devocional. Pido, Padre, te damos gracias por cuidarme. Por favor, dame valor para decirle a alguien si me están lastimando en mi hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.